entonces, ¿qué pasa con esto? Sin importar las características del padre, el padre es padre cuando engendra un hijo. Y cuando un hombre tiene un hijo, automáticamente es padre, así su hijo no le hable, así su hijo no se relacione con él, así su hijo se vaya de la casa. Sin embargo, un hijo, para ser hijo, necesita un padre. Porque cuando un hijo no tiene un padre, se convierte en un huérfano. Cuando el hijo pródigo tomó la decisión de alejarse de la casa del padre, ¿se alejó de quién? Del padre, y terminó convirtiéndose en un mendigo. ¿Y qué es un mendigo? Un mendigo es un hijo que no acepta al padre. Y cuando nosotros entendemos que solo hay un padre y está en el cielo, pues eso nos debe llevar a entender que Dios, para revelarnos su paternidad aquí en la tierra, utiliza modelos. Diga conmigo, modelos. ¿Cuántos padres tenemos? Uno. Y el modelo, dentro del concepto, se fundamenta inicialmente en un modelo de paternidad biológica. Y el modelo de paternidad biológica representa a ese hombre que colocó la semilla en el vientre de mamá. Y es que los padres biológicos tenemos la responsabilidad de revelar en la vida de nuestros hijos el amor del Padre Celestial. Y uno de los principales problemas que tenemos nosotros para conocer a Dios como Padre es que tenemos muchos conflictos en el corazón con nuestro Padre biológico, porque el Padre biológico es el modelo primario de paternidad. Por eso, generalmente, dentro de algo que se conoce como psicogénesis, lo que tú concibes en tu vida como Dios es el reflejo de lo que tú experimentaste con tu padre. Si tú experimentaste un padre maltratador, tú todo el tiempo piensas que Dios te va a castigar. Tú todo el tiempo piensas que Dios te va a maltratar. Si tú experimentaste un padre ausente, un padre que abandonó el núcleo de la familia, todo el tiempo tú piensas que Dios no te escucha, que Dios no te ama, que Dios no te habla, que Dios te abandonó. Y tus oraciones siempre comienzan con: ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué no tienes cuidado de mí? Y resulta que tú no le estás reclamando a Dios, tú le estás reclamando a ese padre biológico que dejó un vacío de paternidad en ti, que hoy se refleja en tu relación con Dios. Bueno, excelente. Y el segundo modelo de paternidad es el modelo de paternidad espiritual. Diga conmigo, biológica, y diga conmigo, espiritual. Y el padre espiritual es la persona que Dios utiliza aquí en la tierra para crear alrededor de nuestra vida un ambiente de paternidad y establecer en nosotros los principios que nos van a permitir entender quiénes somos como hijos, para poder alcanzar la plenitud del entendimiento de quién es Dios como Padre. El problema de los ambientes es que son generacionales. ¿Qué significa generacionales? Que se transmiten de generación a generación. Eso significa que si nuestros padres biológicos o nuestros modelos de paternidad espiritual, líderes espirituales, pastores, mentores espirituales, no tuvieron un padre espiritual, nunca tendrán cómo ser padres espirituales, nunca tendrán cómo transmitir un modelo de paternidad espiritual. Escúchame muy bien, hoy en día la iglesia perdió la esencia del ambiente y se convirtió en una estructura donde ya no hay padres espirituales, sino jefes organizacionales. Y cuando tú tienes un jefe, te levantas como ¿qué? Como empleado. Por eso cuando tú eres empleado, cuando te sientes empleado porque tienes un jefe al que le tienes que rendir cuenta, le tienes que rendir informe, le tienes que rendir resultados, pues definitivamente aspiras a crecer para tener su misma posición. Y cuando creces y tienes la posición, ¿qué posición adquieres? ¿La de padre o la de jefe? La de jefe. Y entonces, ¿tienes hijos o empleados? Por eso lo que se vive bajo esos modelos estructurales son escalas de ego, escalas de orgullo, escalas de poder, pero no de ambientes de paternidad. Y déjame decirte esto, esta es una frase para que subas a tu Facebook: lo que damos como padres refleja lo que recibimos como hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Por qué, pastor? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso, cuando tú analices cómo fue tu padre biológico contigo, entiende algo: quizás su padre biológico fue peor con él de lo que él fue contigo.
¿Eso lo justifica? No. Pero por lo menos te permite a ti tener misericordia y dejarlo ir para poder establecer la revelación de el amor del Padre Celestial. Porque hasta que tú no sueltes el modelo incorrecto de tu padre biológico, le vas a pasar la factura a Dios y a cualquier modelo de paternidad espiritual que venga sobre tu vida. ¿Bueno o excelente? No, excelente, no, terrible, porque nosotros pagamos los platos rotos. Escúchame, finalmente, tanto el modelo de paternidad biológico como el modelo de paternidad espiritual tienen la responsabilidad de crear el mismo ambiente de paternidad que estableció el Señor Jesucristo en su modelo terrenal. Es decir, yo como pastor ejerzo una función de paternidad espiritual. ¿Cómo? Creando un ambiente para que cuando tú llegues a este lugar, tú puedas sentir el mismo ambiente que estableció el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Porque si tú y yo no entramos dentro del ambiente que vino a establecer Cristo, ¿cómo podríamos ser cristianos? ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Es necesario comenzar a entender que la iglesia no tiene que ver con edificios. La iglesia no tiene que ver con personas. No podemos seguir idolatrando estructuras. No podemos seguir idolatrando predicadores. No podemos seguir idolatrando formas. Porque la iglesia no tiene que ver con eso. La iglesia tiene que ver con ambientes. Es más, la definición de iglesia viene de la palabra griega eclesía. Y eclesía del griego traduce asamblea o reunión de los que han sido llamados. Por tanto, cuando los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios nos reunimos, formamos la iglesia porque creamos un ambiente. Diga conmigo, un ambiente. Diga al que está a su lado, esto se trata de ambientes. Por eso hay momentos donde tú llegas a uno y dices, wow, me sentí protegida, me sentí en casa, yo siento algo especial aquí. Y no tiene que ver con el grupo de alabanza, no tiene que ver con el predicador, no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con el ambiente espiritual que domina ese lugar. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él podía venir como sumo sacerdote, porque dice el libro de Hebreos que Él es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Él pudo venir como profeta de profetas porque Él era superior a Moisés, que es el profeta que los judíos establecen como su mayor modelo. Él hubiese podido venir como rey de reyes, igual Él era rey de reyes y señor de señores. Pero no, Él dejó su condición en el cielo para venir a adoptar una condición en la tierra. Y Él vino en forma de hombre y se reveló a la humanidad como hijo. Por eso tú dices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino a revelarse en forma de hijo. ¿Por qué? Porque lo que la humanidad necesitaba era conocer al Padre. Y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. ¡Ay, qué tremendo es eso! El Señor Jesús no vino a abrir iglesias. El Señor Jesús vino a crear ambientes. El Señor Jesús no vino a ganar seguidores en las redes sociales. Él vino a crear ambientes. Él vino a propiciar ambientes. Pastor, ¿y eso es bíblico lo que usted está diciendo? Sí. Mira, algo tremendo para que tengas en cuenta esta revelación es cuando Juan el Bautista está bautizando y está predicando y de pronto ve venir al Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué dice Juan? ¡Wow! El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes por qué Juan afirmó eso? Porque el Señor Jesucristo traía sobre él un ambiente. El ambiente del reino del cielo, rompiendo los esquemas de la tierra. Por eso tú no puedes decir que estás viviendo en el reino de Dios, que eres un hijo de Dios, si no estás rompiendo esquemas aquí en la tierra, si no estás tomando decisiones aquí en la tierra, porque a eso nos llamó Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 30. El Señor Jesucristo establece el propósito de su modelo y Él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Pero no es Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, pero Él dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Por tanto, la mayor virtud de un hijo es que siempre busca la voluntad del Padre. Y mientras un hijo busque la voluntad del Padre, siempre va a estar dentro de los planes del Padre e incluido en el propósito del Padre.
El hijo pródigo perdió su identidad cuando dejó de hacer la voluntad del Padre. Por eso llegó un momento en su estado de mendicidad que dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Porque el hijo pródigo entendió que él decidió apartarse voluntariamente de la voluntad del Padre, y cuando se apartó voluntariamente de la voluntad del Padre, se apartó de su posición de hijo. Pero cuando el Padre lo vio venir, lo abrazó, lo besó y restituyó su posición. Porque lo único que un hijo necesita es abrazar nuevamente la voluntad del Padre. Es reconocer que su vida no tiene sentido sin la voluntad del Padre. Y eso es todo lo necesario para restituir tu posición como hijo. El ambiente de paternidad establece 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? Que determinan el fundamento correcto de la identidad de un hijo a través de la responsabilidad del momento de un padre, del modelo de un padre. Y te voy a compartir rápidamente los 3 ambientes sobre los cuales se establece el modelo de paternidad, o los 3 escenarios, las 3 áreas sobre las cuales se fundamenta un ambiente de paternidad. Y son: la revelación del amor del Padre nos revela a un Padre protector, a un Padre proveedor y a un Padre sustentador. Y así es como Dios se quiere revelar durante todo el Antiguo Testamento a través de los profetas, como protector, proveedor y sustentador. Por eso cada vez que Moisés hablaba de Dios como protector, como proveedor y como sustentador. Todo lo que el profeta Isaías habló revelaba a un Padre protector, proveedor y sustentador. Los salmos de David reflejan a un Padre protector, proveedor y sustentador. Lo que pasa es que los profetas tenían la revelación del Padre, pero la humanidad necesitaba la revelación del Hijo para entender cómo hacer la voluntad del Padre. Por eso los profetas lo llamaban Jehová, Yahweh, Jireh, Adonai, Rafa. Pero a partir del momento en que el Señor Jesucristo vino, solo le dio una connotación: papá, el Padre. Jesús nunca llamó al Padre de una manera distinta, siempre lo llamó Padre. Y yo quiero compartir contigo las 3 dimensiones de la paternidad, para que tú puedas entender, primero, qué te faltó de tu padre biológico. Y segundo, cómo restituir ese modelo a través del amor y la revelación del amor del Padre Celestial. Y lo primero es proteger. Di conmigo: proteger. Y es que proteger es la capacidad que tiene el Padre para entender, direccionar y preservar el propósito de los hijos. Y todo padre es responsable de proteger a sus hijos en 3 niveles. Recuerda que todo lo que te estoy enseñando está basado en el libro que estamos escribiendo de paternidad. Por eso me ves de pronto leyendo algunas cositas, porque todo esto hace parte del último libro que estamos escribiendo. Y ustedes pues tienen la primicia. Bueno, excelente. Qué bonito. Entonces, un padre tiene que proteger a sus hijos de 3 cosas. Diga conmigo: de mí misma. Lo primero que un padre tiene que hacer es ayudarle a su hijo a identificar y superar las manifestaciones de su naturaleza pecaminosa, es decir, de su carne. Cuando tú entras en un ambiente de paternidad, lo primero que ese ambiente produce es cuidado de ti misma, de las palabras que dices, de los pensamientos que tienes, de las actitudes que proyectas, de las decisiones que tomas, de la vida que vives. Segundo, diga conmigo: del enemigo. Ayudándote a entender tus responsabilidades y a enfrentar las circunstancias que te quieren alejar del propósito de Dios. Porque al final todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos circunstancias. El problema es cuando nuestros pensamientos son impregnados no por pensamientos de Dios, sino por pensamientos del enemigo de Dios, que nos quiere apartar del propósito de Dios. Por eso en el ambiente de paternidad un padre tiene que proteger a sus hijos de esos pensamientos que el enemigo quiere traer para apartarte del propósito de Dios, de cómo el enemigo quiere usar las circunstancias para apartarte del propósito de Dios. Y tercero, diga conmigo: del modelo incorrecto. Y es que un padre es responsable de ayudarle a entender a su hijo
a través de su modelo biológico o espiritual, que a pesar de nuestras imperfecciones podemos hacer la voluntad de Dios y vivir sus planes aquí en la tierra. Mira, nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos de nuestro propio modelo, pero no guardando apariencias o mostrándonos perfectos, sino enseñándole a nuestros hijos que somos imperfectos, que nos equivocamos, pero que ningún error es más grande que el propósito de Dios aquí en la tierra, que no hay un solo error que tú puedas cometer que no pueda ser cubierto por el manto de misericordia que el Padre ha extendido sobre tu vida. Bueno o excelente. Dios nos ha dado un recurso fundamental para ser protegidos y para proteger los ambientes que Dios nos ha entregado. Y ese recurso se llama corrección. Diga conmigo, corrección. Y la corrección es el recurso más valioso que tiene un padre para proteger a su hijo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que un hijo que es amado por su padre es corregido por su padre. Allí en Hebreos capítulo 12, déjame leerte del verso 6 al verso 8. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, corrige. Y si soportas la corrección, Dios te trata como a hijo. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige? Pero si se te deja sin corrección, de la cual todos hemos sido participantes, entonces eres un bastardo y no un hijo. Porque un padre solo corrige a lo que ama. Mira, yo siempre coloco el ejemplo. Yo estoy con mi hijo Samuelito y él puede estar con 10 amiguitos, pero yo no tengo la autoridad ni el interés en corregir a alguno de los 10 amiguitos. Yo corrijo a mi hijo. Es más, puede estar con sus primitos, pero yo no corrijo a sus primitos, yo corrijo a mi hijo. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, porque corregirlo es protegerlo de todo lo que puede dañar su propósito. ¿Vamos bien hasta ahí? La segunda área de impacto dentro del ambiente de la paternidad es la provisión. Diga conmigo, proveer. Y proveer es la capacidad que tiene el padre para darle a sus hijos los recursos necesarios para que cumpla su propósito. Y hay 3 áreas de provisión: la provisión material, la provisión emocional y la provisión espiritual. Pero nosotros crecimos en hogares donde nuestros padres pensaban que eran proveedores porque pagaban el arriendo y hacían el mercado. Pero realmente había muchas otras cosas que necesitábamos que nos proveyeran y no nos proveyeron. Es más, no se trataba de hacer el mercado, se trataba de sentarse a la mesa a comer con nosotros. También necesitábamos tiempo de papá. Es más, emocionalmente pasamos por momentos difíciles y necesitábamos un consejo de papá, un abrazo de papá, un yo creo en ti, tú lo puedes lograr. Espiritualmente necesitábamos un padre que nos proveyera un ejemplo de cómo vive un hijo de Dios, que nos proveyera principios espirituales, que nos proveyera direccionamiento espiritual, que orara por nosotros. Pero no, porque ese era trabajo de las mujeres. Pero realmente la fuente de provisión tenía que ser el padre. Y por eso hoy en día nos cuesta tanto trabajo ver a Dios como protector y ver a Dios como proveedor. Por eso es más fácil ver la protección y la provisión en la figura de una mujer e idolatrarla, que verla en la figura de un padre y honrarlo. Ese es el fundamento latinoamericano de la idolatría, porque hay una distorsión en los modelos y en los patrones de paternidad. La gloria de un padre es que su hijo tenga más gloria que él. Levanten la mano quienes son papás acá o mamás. Muy bien, pueden bajar la manito. Y levante la mano, ¿quién quiere que su hijo logre llegar hasta donde usted llegó? ¿Más allá? Claro que sí, ¿verdad? Porque la gloria de un padre es que su hijo tenga más gloria que él. Pero la gloria de un hijo es, sin importar qué tan lejos llegue, siempre honrar a su padre.
Y ese es el principio de la paternidad que debe regir en una familia, pero también que debe regir en una iglesia. La gloria que yo puedo tener como pastor y padre espiritual es que mis hijos espirituales puedan llegar más lejos de lo que yo he llegado, tener ministerios de mayor impacto que el que Dios me ha entregado, tener familias mejor estructuradas de la que yo he podido tener economías más prósperas de la que yo tengo, porque esa es la gloria de un padre. Para eso nosotros le proveemos a nuestros hijos, no para que sobrevivan, sino para que tengan vida y vida en abundancia, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. ¿Sabías que Dios es la fuente suprema de toda provisión? Y ha establecido en nosotros la capacidad de proveer. Por eso un hombre que se siente incapaz de proveer tiene un problema con la dimensión de su identidad paterna. Y el problema es que si nosotros crecimos en un hogar donde papá solamente se quejaba, donde papá todo el tiempo renegaba de la economía, si crecimos en un hogar, yo no sé si fue al único que le sucedió, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, yo escuchaba a mi mamá diciéndole a mi papá que no había para el arriendo, que no había para el mercado, y la respuesta de mi papá era: ¿qué quiere? ¿Que coja un cuchillo y vaya y atraque a alguien? Y eso acá. Y mi papá es un buen hombre, pero es que él no tuvo el modelo correcto de paternidad, no tenía cómo darme algo mejor. Y cuando entendí esto, lo pude perdonar y hoy lo puedo amar y lo puedo honrar y lo puedo bendecir. Pero ¿cómo entender que tengo un Padre en el cielo que me quiere proveer todo lo que necesito para mi propósito? Si tuve que salir a trabajar desde muy niño, si tuviste que salir a trabajar desde muy niña para poderte comprar tus cosas porque no tuviste un padre que te diera lo que tú necesitabas. Si tenías que ponerle un cartón a los zapatos por dentro para que la suela rota no te rompiera la media o te terminara de pelar el pie, porque papá nunca estuvo ahí para cuidar de ti, o no estaba interesado porque creía que con dar para el arriendo y para el mercado era suficiente. ¿Cómo creer que Dios tiene la capacidad de proveerme si cuando necesitaba dinero la que buscaba formas de darme era mi mamá? Si la que se quitaba el pan de la boca para que yo tuviese alimento era mi mamá. ¿Cómo ver a Dios como Padre? Es un tema de idiosincrasia, es un tema cultural, es un tema basado en un sistema incorrecto de creencias por causa de un ambiente equivocado que comenzamos con un padre biológico. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, el Señor Jesús establece el fundamento del ambiente de provisión del Padre. Y Él dice: y todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Oh, qué tremendo es eso! Mira, cada vez que Samuelito, mi hijo, se acerca y me dice: papá, me gustarían unos tenis como esos, yo le digo: ok, excelente hijo, vamos a pedírselos a papito Dios. Papá, me gustaría un día poder conocer tal ciudad. Ok, hijo, vamos a orar y le vamos a decir a papito Dios que nos dé la provisión. Porque yo, como hijo de mi Padre Celestial, tengo que enseñarle a mi hijo que su Padre Celestial tiene todo lo que él necesita para cumplir su propósito. Tú no tienes que mendigar un trabajo, tú no tienes que mendigarle a un banco, tú no tienes que mendigarle a un jefe, tú no tienes que mendigarle a un abogado, porque tú tienes un Padre en el cielo que sabe de qué tienes necesidad antes de que abras tu boca. Y si entiendes quién eres como hija, Él va a desatar todo lo que Él tiene preparado como Padre. Yo le daré un aplauso al Señor. Y todo lo que le pidas al Padre, escúchame, un hijo no tiene que mendigar. Un hijo tiene un padre que tiene cuidado de él. Y un padre que da abundantemente y sin reproche. Por eso la palabra de Dios dice que toda dádiva y todo buen regalo provienen de lo alto, del Padre de la luz, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, porque el que pide recibe. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y si ustedes, siendo malos, le quieren dar lo mejor a sus hijos, cuánto más mi Padre Celestial le quiere dar lo mejor a ustedes.
El Señor Jesús vino como hijo a mostrarnos que Él tenía un Padre proveedor y que nosotros también lo podríamos tener si creábamos el ambiente o entrábamos en el ambiente correcto. Y el tercero, diga conmigo, sostener. Y sostener es la capacidad que tiene el Padre para sustentar a sus hijos en momentos de debilidad o desacierto. De manera que tu imperfección no dañe tu propósito. El Padre está ahí para sustentarte. Por eso Él dice, a mí siempre se me va si es 7 o 9, pero 9 veces cae el justo y 9 el Señor lo levanta. Y si son 10, no, es que si se cae 9, 9 lo levanta. Si se cae 7, 7 lo levanta. Si se cae 70 veces 7, 70 veces 7 lo levanta. Él dice, aunque caigas no quedarás postrado. ¿Por qué? Porque papá te sostiene de la mano. Qué tremendo es el Padre. Pero es que ¿cómo vamos a creer que cuando yo me equivoque puedo levantar la mano para que el Padre me sustente? Si yo me acuerdo que mi padre biológico me decía, si se cae encima le doy. Ahí donde le vaya mal en el colegio y uno escondiendo las notas. ¿Y por qué tienes ese moretón ahí? No, me pegué con la puerta. Porque nos daban encima. Escúchame, ¿cómo creer que tengo un padre que me sustente si crecimos con un padre biológico que nos abandonó, que nos desechó, que nos menospreció, que nunca estiró la mano para levantarnos? ¿Sabes? Todo padre es responsable de sustentar a sus hijos en medio de circunstancias generadas por 3 características de tu naturaleza humana. Todos nosotros, sin excepción alguna, vamos a enfrentar circunstancias provocadas por 3 características de nuestra naturaleza humana que requieren la intervención del amor del Padre para sustentarnos y afirmarnos como hijos. Nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras inseguridades. Todos tenemos debilidades, ¿o no? Todos cometemos errores, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que no cometa errores para que me dé un autógrafo a la salida? No, ¿verdad? Todos tenemos áreas de inseguridad. Tú puedes ser muy seguro para unas cosas, pero inseguro para otras. No es que eres humano. Y ahí cuando tenemos debilidades es cuando el Padre nos toma de la mano, permitiéndonos entender que nuestras debilidades son parte de nuestra naturaleza, pero que Él trabaja con nuestras fortalezas mientras se glorifica en nuestras debilidades. Por eso cuando el apóstol Pablo le dijo, Señor, quita este aguijón de mi carne, el mismo apóstol Pablo que se aguantaba que lo apedrearan hasta casi matarlo, y se levantaba y seguía predicando. El mismo apóstol Pablo que lo calumniaron, lo abuchearon, mejor dicho, que no le hicieron al apóstol Pablo, y nunca se quejó. Pero había algo en la vida del apóstol Pablo que el apóstol Pablo no quería cargar. Y 3 veces le dijo, Padre, quita de mí este aguijón. Señor, quita de mí este aguijón. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que al Padre le conviene que tú tengas debilidades, porque donde tú tienes debilidades, el Padre es poderoso. ¡Qué tremendo! Errores. Mira, todos cometemos errores, pero tenemos un Padre que estira su mano cuando estamos viviendo la consecuencia del error para vendar nuestras heridas, mientras nos lleva a aceptar nuestros errores, asumir nuestra responsabilidad y tomar decisiones. Diga conmigo, aceptar el error, asumir la responsabilidad y tomar decisiones. Enseñándolos que en las manos del Padre estamos seguros y que de los momentos malos el Padre siempre nos puede enseñar cosas buenas. Porque a los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito, paternidad, han sido llamados a vivir como hijos. El Padre jamás permitiría que algo malo te sucediera. El Padre jamás te permitiría experimentar un dolor a menos que sea necesario. Porque hay dolores que son necesarios. Mi abuela decía, mijito, crecer duele, porque sin sufrimiento no hay crecimiento. Y es que a veces el Padre permite momentos de dolor que son necesarios para madurar, para desarrollar carácter, para tomar decisiones.
Mira, ¿sabes que hay mujeres, y siento en mi espíritu, que están sufriendo porque no quieren tomar una decisión? Y que llevan años padeciendo porque no quieren tomar una decisión. El problema es que encontraron en alguien lo que no recibieron de su padre biológico, pero igual las hace sufrir. Y hasta que no lo quieran encontrar en su Padre Celestial, no van a parar de sufrir. Por eso yo te digo, para de sufrir. Pero no, desde la óptica bonita. Escúchame, y las inseguridades, todos tenemos inseguridades. Somos buenos para unas cosas, pero no somos buenos para otras. Y a mí, ¿sabes qué es lo que más me impacta de todo esto? Que el modelo de paternidad ha sido distorsionado por un concepto incorrecto de sustento, donde tanto los padres biológicos como los padres espirituales que hemos tenido aquí en la tierra no han creado ambientes de paternidad, sino que nos han corregido de una manera incorrecta. Y cuando nos tenían que sostener, nos lastimaron. Y cuando nos tenían que abrazar, nos rechazaron. Y cuando nos tenían que compadecer, nos juzgaron, impidiéndonos ver a Dios desde la dimensión del amor paternal que nos quiere restaurar y dar una nueva oportunidad. A mí me impacta cómo el profeta Isaías nos muestra a ese padre que sustenta. Mira lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 43 versículos 1 y 2. No tengas miedo porque he pagado tu rescate. ¿Cuál rescate? De la orfandad, de la mendicidad. ¿Quién pagó el rescate? El Padre a través del Hijo. Porque de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De él que está a su lado, el Padre ya pagó tu rescate. Ay, pero pastor, es que no, porque yo no he podido salir de esta crisis, yo no he podido perdonar, yo no he podido avanzar. No te preocupes, es porque no habías entendido que el Padre ya pagó tu rescate. Y sabes, cuando el Padre paga tu rescate, dice: y te he llamado por tu nombre, tú eres mía, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, porque yo pagué por ti el precio de tu orfandad y te cubrí con mi paternidad. Por eso te puse nombre y te llamo hijo, te llamo hija, y tú eres mía y yo soy tuyo. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, dijo: di Padre nuestro, porque el Padre es nuestro. El Padre es tu Padre y tú eres su hijo, y tú le perteneces a Él, y todo lo que Él ha preparado te pertenece a ti. Bueno, excelente, gloria a Dios. Que dice: no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mía, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar, y las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque el Padre te sostiene de la mano, porque en los brazos del Padre estarás seguro, porque con sus plumas te ha cubierto. Y oh, qué tremendo es el amor de papá. Ese es el ambiente de la paternidad. Esto es por lo que le oramos día a día, que se establezca en esta senda de valientes. Escúchame, mi esposa sabe cuánto amo el ministerio. Ella a veces hace un chiste que nació en una ironía y se convirtió en una realidad. Ella dice: a ti lo único que te falta es llevarte la cama para la iglesia. Y es que yo nunca me he esforzado, y mi esposa lo sabe, nunca me he esforzado, y mis hijos cercanos lo saben, nunca me he esforzado por ser mejor pastor. Nunca me he esforzado por ser mejor predicador. Nunca me he esforzado por ser un mejor estratega ministerial, no. Yo me esfuerzo hasta altas horas de la noche y desde muy tempranas horas de la madrugada por ser cada vez un mejor hijo. Y mi oración es: Padre, ¿qué me falta para ser mejor hijo? Padre, ¿qué quieres que haga para agradarte más? Padre, ¿qué puedo hacer para que te sientas orgulloso de mí? A mí Él me dice: no tienes que hacer nada, sigue siendo lo que estás haciendo. Pero yo sé que hay más, yo sé que puedo dar más, yo sé que cada día puede ser mejor. Por eso nos atrevimos a dejarlo todo y crear este ambiente llamado Senda de Valientes. Este es un ambiente
Este es un ambiente al que Dios te trae. ¿Para qué? Para rescatarte, porque Él ya pagó el precio por ti. Pero también para restaurarte, porque hay otros que necesitan de lo que Dios va a hacer en ti. Bueno, excelente. Gloria a Dios. ¿Sabes? El ambiente de paternidad es la fuente que determina el modelo de las generaciones, porque el hijo es continuador de lo que recibe del padre. Por eso yo quiero que tú entiendas algo. No importa lo que tú recibiste de tu padre biológico, no importa lo que tú recibiste de otro padre espiritual, lo que importa es que de alguna manera Dios te sacó de donde te sacó y te trajo a este ambiente para establecer algo nuevo sobre tu vida. Y ahora lo que tú estás recibiendo te hace o te convierte en un continuador, en un reproductor de este ambiente. Eso significa que el Señor Jesucristo vino a establecer un modelo de paternidad espiritual. Lo que el Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra fue un modelo de ¿qué? Paternidad espiritual. Pero pastor, ¿cómo usted me puede barajar eso ahí en versículos bíblicos? Primero, las barajas no son de Dios. Bueno, hay algunas que sí, ¿no? Las del Smash y el Uno y esos jueguitos a ver que uno juega. Pero escúchame esto. Juan capítulo 1 versículo 11 dijo que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio el poder, la potestad de ser hechos. O sea, a lo suyo vino y a los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué vino a traer Jesús? La revelación del amor del Padre, el ambiente de la paternidad. Por eso todo el tiempo el Señor Jesús habló del Padre, todo el tiempo glorificó al Padre y todo el tiempo le enseñó a los discípulos que tenían que tener una relación directa con el Padre, agradar al Padre y vivir para el Padre. Por eso cuando Él va a orar allí le dice: Padre, tú me los entregaste, aquí te los devuelvo. Ellos no son míos, Padre, ellos son tuyos. En Juan 5:19 el Señor Jesús dice: porque nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, eso hace, porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús nunca vino a llevarse la gloria, Él vino a glorificar al Padre. Él vino a establecer un modelo de paternidad. Sin embargo, tenemos que entender que la humanidad no necesitaba más profetas. La humanidad necesitaba al Padre. Los profetas no lograron cambiar a la humanidad. Mientras estuvo Abraham, el pueblo caminó. Pero se fue Abraham y siguió Isaac y ahí medio. Se fue Isaac y llegó Jacob y como quien quiere y no quiere la cosa. Se fue Jacob y terminaron en esclavitud sus buenos años. Y de pronto se levantó Moisés. Y se levantó el Moisés y el pueblo ahí medio terco, rebelde. Ustedes saben cómo fue el pueblo en esa época. Era una generación incrédula, indomable, indiferente. No tenía nada. Pero caminó. Se levantó Josué y el pueblo ahí como que sí, como que no. Pero murió Josué y dice la palabra que cada uno comenzó a hacer lo que bien le parecía. Hasta que Dios levantó jueces. Y levantó Dios el primer juez y ahí como que el pueblo más o menos comenzaba a andar. Pero dice la Biblia que cuando moría el juez, el pueblo volvía a hacer lo que bien le parecía. Y no hubo profeta que pudiese hacer que el pueblo se alineara con la voluntad de Dios permanentemente para acceder al propósito eterno que el Padre había preparado para ellos. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, para que en forma de hijo nos pudiera presentar al Padre y pudiésemos entender que ya no se trataba de conocimiento, de experiencia, de estructuras, sino de corazón. Se trataba de entender que durante muchos años adorábamos lo que no conocíamos, pero que el Padre verdaderamente estaba buscando adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad, hijos. Y sabes, al final, todo lo que tú recibes de tu padre biológico
distorsiona el concepto que hoy tienes de Dios como Padre Celestial. Y quizás en algún momento Dios te dio la oportunidad de tener algún mentor espiritual, algún líder espiritual, algún pastor, un sacerdote que te guiara, un líder, un hermano que te guiara en tu fe. Y bueno, avanzaste, pero al final algo pasó. Algo pasó y por eso hoy estás aquí. Estar aquí no es gratis. Estar aquí significa que algo pasó en algún momento de tu vida y Dios te envió un salvavidas y te subió en esta barca porque necesitabas un ambiente. Quizá estabas cansada de las tradiciones, de las religiones, de los dogmas, porque tu corazón no fue preparado para eso. Tu corazón necesitaba un ambiente. Tu corazón ya no necesitaba un predicador ni un líder. Tu corazón necesitaba al Padre. Y eso fue lo que vivió también un joven discípulo llamado Timoteo. Y quiero terminar esta enseñanza mostrándote la distorsión que se puede establecer en la vida de un cristiano por causa de los modelos de paternidad. En el libro de Hechos capítulo 16 narra el momento en que el apóstol Pablo llega a Grecia, a Derbe y a Listra. Y dice el versículo 1: después de que llegó a Derbe y a Listra el apóstol Pablo, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Diga conmigo, cierto discípulo. Hay una gran diferencia entre tremendo discípulo y cierto discípulo. O sea, un discípulo como cualquier otro, un discipulito, un discípulo como de los que van los domingos y sirven en la iglesia, pero que nunca iba a pasar de ser cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Cómo era la mamá? Judía creyente, por eso él era discípulo, porque la mamá se esforzaba por mantenerlo vigente en los caminos del Señor. Pero ¿sabes por qué él no podía avanzar? Porque tenía un pero. Y dice la palabra, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y yo quiero compartir contigo 3 reflexiones muy rápidas. Timoteo era un cierto discípulo, pero el padre tenía planes con él que iban más allá de ser cierto discípulo, que iban más allá de su religión, de su tradición, de su conocimiento o de su experiencia. Cuando Dios tiene planes contigo, lo primero que necesita es romper tus esquemas, quitarte las etiquetas y llevarte a desaprender lo viejo para poderte impregnar de lo nuevo. ¿Dicen amén? Porque esa es la única manera de restablecer tu posición de hijo. El mayor impedimento para que trasciendas y vivas los planes de Dios es que al no conocer al Padre podrás ser un discípulo, pero solo vas a llevar ambientes de religiosidad y de tradición. Cuando tú no conoces al Padre, lo único que haces es llevar ambientes de orfandad. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros podemos tener 10,000 ayos en Cristo. 10,000 ayos significa 10,000 maestros en Cristo. Podemos tener 10,000 líderes en Cristo, pero un solo Padre espiritual. Cuando Él se mostraba como Padre espiritual de sus discípulos. Dios no está buscando siervos que le sirvan. Dios está buscando hijos que lo representen. Tenemos que quitarnos de la cabeza que Dios nos lleva a las iglesias a servir. Toda persona que llega a esta iglesia diga, pastor, aquí tengo dones, tengo experiencia, tengo talento. Yo, pues vaya un reality. Pero ¿por qué tenemos esa mentalidad? Porque fuimos formados con mentalidad de jornaleros y creemos que venimos a la iglesia a servir, cuando realmente venimos a la iglesia es impregnarnos del ambiente del Padre para representarlo correctamente como hijos afuera de la iglesia. El problema es que muchos vienen a servir adentro de la iglesia, pero como no conocen al Padre, lo siguen representando muy mal afuera de la iglesia. Diga conmigo, ay, ay, ay.
Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Dios no está buscando siervos que le sirvan. La creación no está anhelando ardientemente la manifestación de los siervos de Dios. ¡Oh, qué tremendo es esto! La creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Segunda reflexión: Timoteo amaba a Dios. Timoteo quería servirle a Dios. Timoteo tenía un pero que le impedía ir más allá en su relación con Dios, que le impedía ir más allá de su religiosidad, y era su padre biológico. Y la Biblia es tan explícita cuando dice: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y mientras su mamá le hablaba de los principios del Padre Celestial, su papá le mostraba los principios de Grecia. Hablaba como griego, pensaba como griego, se comportaba como griego. Por tanto, el padre de Timoteo nunca fue un modelo de la provisión de Dios, de la protección de Dios o del sustento de Dios. Simplemente era un modelo de cómo vivían los padres en Grecia. Y a veces, sin darnos cuenta, cargamos sobre nuestros lomos el modelo del señor González, del señor Arias, del señor Martínez, del señor Peñuela. Y se convirtió en un pero en nuestra vida. Y hasta que no soltemos el pero, no vamos a poder ser instrumentos para. Te lo voy a repetir. Hasta que no soltemos el pero, no vamos a poder ser instrumentos para. ¿Y cómo soltamos ese pero, pastor? Déjame darte el fundamento. Un huérfano no necesita un líder, necesita un padre. Y cuando tú comiences a ver a Dios como padre, y cuando tú comiences a entender que Dios te quiere proteger, y que cuando Dios coloca alrededor de tu vida un padre espiritual y te corrige, no te maltrata, no te menosprecia, no te anula, te corrige, es decir, te muestra lo incorrecto para enseñarte cómo vivir lo correcto. Eso es corregir. Cuando tú comienzas a ver a Dios como proveedor, y cuando tienes una necesidad vas a Él y le dices: Padre, ¿qué necesitas que yo haga para poderme dar eso que ya tú sabes que yo necesito? Porque el Padre no te va a dar lo que tú necesitas hasta que tú no vivas como Él necesita. ¿Tú te imaginas al hijo pródigo allá dejando de apacentar los cerdos y de ahí: cerdos, ya vengo un momentico, me llevo 2 algarrobas por si las moscas, y llegar allá al teléfono público, al telecom de allá del pueblo, y yo: papá, venga, Cucho, mándeme ahí 5 milloncitos de pesos que necesito, que se me acabó la plata? ¿Tú qué crees que hubiese dicho el papá del hijo pródigo? ¿Se los hubiese girado? No, porque cuando un hijo está por fuera del propósito, todo lo que tú le des lo va a malgastar. ¡Uy, qué tremendo es eso! Por eso el padre no salió corriendo detrás de él, pero lo esperó. Porque cuando el hijo reconoce el valor del padre, siempre vuelve a casa, pero con una actitud distinta, la actitud de hacer la voluntad del padre. Y si no vuelve a casa, no es culpa del padre. Y yo siento en mi espíritu orar por padres y madres que están llevando sobre sus lomos la culpa por los errores de sus hijos. Descanse, no es tu culpa. Cuando tus hijos tienen la oportunidad de elegir, ellos son responsables de lo que eligen. Pero lo que un huérfano necesita no es un líder. Lo que un huérfano necesita es un padre. Por eso Dios no te trae a la iglesia para que vayas detrás de predicadores o de músicos o de líderes. Dios te trae a la iglesia para darte un modelo de paternidad espiritual que te revele el amor del Padre Celestial. Timoteo necesitaba un Pablo por causa de los planes que Dios tenía con él. Y esta es la tercera reflexión, y ya con esto termino. En sus cartas, léete las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pablo llama a Timoteo hijo. Ahora pregunto, ¿Timoteo tenía papá, sí o no? Diga conmigo, biológico. Ese era el modelo.
Pero Timoteo solo tenía un padre, el celestial. Tú y yo solo tenemos un padre, el celestial. Pero Timoteo tenía un papá que era biológico y era un pero. Sin embargo, cuando Dios cruzó a Pablo en su camino, rompió el esquema de la paternidad biológica y le dio un nuevo modelo. Y Pablo llamaba a Timoteo hijo, porque Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Por tanto, ¿qué era Timoteo de Pablo? Y yo estoy seguro que Pablo creó el ambiente alrededor de Timoteo, donde Timoteo se sentía protegido, se sentía provisto y se sentía sustentado. Y eso fue lo que le permitió a Timoteo reconocer el amor del Padre Celestial y comenzar a ser el hombre que fue en su generación. El apóstol Pablo estableció el modelo de paternidad espiritual basado en lo que aprendió de Ananías. Y Ananías y Bernabé fueron los padres espirituales de Pablo. Pero Ananías le transmitió a Pablo lo que aprendió de su padre espiritual, que era Pedro. Pero Pedro aprendió paternidad espiritual de su modelo de paternidad espiritual, que era el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, establece un fundamento precioso para la iglesia. Y él le dice a sus hijos espirituales: ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por tanto, mi único afán no son ustedes, es parecerme a Él. Mi único afán no es que ustedes me sigan a mí, es que yo lo siga a Él, para que su afán sea seguirlo a Él a través de mí. Bueno, excelente. El Señor Jesucristo estableció un modelo en la vida de los apóstoles. Los apóstoles establecieron ese mismo modelo en la vida de sus discípulos. Y los discípulos en la vida de otros discípulos. Y esos a su vez en la vida de otros discípulos, hasta que llegamos al año 2024, a Senda de Valientes, donde sobre nuestra vida se está estableciendo el mismo ambiente, donde lo único que vale la pena es ser imitadores de Cristo para poder ser verdaderos cristianos. No se trata de llenar iglesias, no se trata de ser famosos, se trata de ser hijos. Tú no vienes a la iglesia a hacer, tampoco vienes a la iglesia para tener. Tú vienes a la iglesia para lograr llegar a ser lo que Dios dice que eres, su hijo amado, su hija amada, y vivir los planes hermosos que Él tiene contigo.